Bueno, continuamos con nuestra serie Cuando la vida duele. Y por fin llegamos a Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Este es uno de los versículos más queridos de la Biblia. Y a menudo lo citamos, lo dedicamos y en nuestra forma de hablar decimos: le voy a regalar un versículo, le voy a regalar una promesa, ¿sí? Pero muchas veces no entendemos adecuadamente este versículo, a menos que sepamos su trasfondo. Yo sé que a muchos les gusta regalar este versículo y de darlo dedicatoria, pero a partir de hoy quiero que piense muy bien antes de regalar esta promesa. ¿Por qué? Porque el trasfondo, ¿cuál es? El trasfondo es que fue escrito a los judíos que estaban exiliados en Babilonia. Habían sido expulsados a la fuerza de Jerusalén, la ciudad destruida, fueron desarraigados de su tierra, de lo que amaban. Ahora viven a cientos de kilómetros, esclavos, limitados en lo que podían hacer y en el corazón mismo del paganismo, de la idolatría. Y todos sus sueños y esperanzas estaban destrozados. Y en el fondo se preguntaban: ¿cómo Dios nos hizo esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Y algo más profundo y doloroso todavía: Dios se olvidó de nosotros. Y en medio de esa confusión y desespero, cometieron dos errores muy humanos. Primero, pensaron que nunca terminarían en Babilonia. Eso los llevó a una falsa confianza. Recuerden que durante años, siglos, Dios les advertía de la idolatría. Si siguen así, los voy a disciplinar, los voy a castigar. No, somos el pueblo de Dios, no nos va a pasar nada. Pensaron que nunca terminarían en Babilonia. Y el segundo error, pensaron que nunca saldrían de Babilonia. Y eso los llevó a la desesperación. Porque cuando estamos en la dificultad, cuando estaban allá, esto no va a acabar nunca. Vamos a morir esclavos, ¿sí? Y cuando pensamos de esa manera, cometemos esos dos errores de pensar de que nunca nos va a pasar, de que nunca iban a llegar a Babilonia y de que nunca iban a salir de Babilonia. Entonces enfrentamos este mismo peligro, y es que esperamos lo que Dios nunca ha prometido. Yo con eso, porque a veces usamos mal las promesas de Dios, ¿sí? Esperamos de Dios lo que nunca han prometido. Crean en el Señor Jesucristo y pare de sufrir. Dios no ha prometido eso, ¿sí? O lo segundo, ¿sí? Rehusamos creer lo que ha prometido, ¿sí? Y cada vez que hablamos de lo que Dios ha prometido, pensamos en las cosas buenas, que nos gustan, que nos atraen, pero se nos olvidan otras promesas, ¿sí? Como el padre que ama a su hijo, le da todo lo que quiere. No, ¿cierto? Eso no dice. El padre que ama a su hijo, ¿qué? Lo disciplina. Y otras promesas: si se apartan de mí,
la lleva. Se nos olvidan esas promesas. Y eso también es una promesa, ¿sí? Entonces, nos encantan las promesas de la Biblia, pero no toda promesa significa lo que nosotros creemos que significa, ¿sí? Y por eso es un peligro a veces en la forma en que citamos Jeremías 29:11. Porque Jeremías 29:11 es ¿para qué? ¿Es para quién? ¿Es una promesa para qué y para quién? Es una promesa para aquella persona que está en el fondo, que está en una situación desesperada, en una dificultad terrible. Me adelanto un poquito. Jeremías 29:11 no es un amuleto. Le regalo este versículo y a usted le va a ir bien. No, señor, es para el que está en el fondo, para el que está allá, ¿sí? Entonces, dos cositas. Dios no siempre hará lo que esperamos que haga. Piensa un momentico. Dios no siempre hará lo que esperamos que haga. ¿Nosotros qué esperamos que Dios haga? Todo lo que le pedimos, ¿sí? Y lo que queremos y anhelamos y deseamos. No, Señor. Dios no siempre hará lo que esperamos que haga, pero siempre hará ¿qué? Lo que dice que va a hacer, ¿sí? No olvide esas dos cosas. Dios no siempre hará lo que esperamos que Él haga, pero siempre hará lo que dice que va a hacer. Entonces, sumerjámonos ahora en Jeremías capítulo 29, versículo número 11. Y en este solo versículo hay tres aspectos supremamente importantes. Primero, Dios está pensando en nosotros todo el tiempo. Mire lo que dice. Porque yo sé, ¿qué? Los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Paremos un momentico ahí. Dios está pensando. ¿Pensando en quién? Dios piensa en nosotros. Dios piensa en usted. Pare un momentico. Reflexione en eso. Dios, el creador del universo, el que sostiene el universo, ¿qué dice ahí? Dios a usted y a mí, ¿qué? Nos conoce. ¿Y qué significa que nos conoce? Que sabe todo de nosotros y que todo el tiempo que piensa en nosotros, piensa en usted. Pare un momentico, reflexione en eso. Dios piensa en mí. Dios piensa en usted, en cada uno de nosotros. Dios me tiene en sus pensamientos. Recuerde, ¿dónde estaban ellos? Babilonia. ¿Usted está en una Babilonia en este momento? Recuerde que Dios está pensando en mí, ¿sí? Él sabe quiénes somos, dónde estamos, qué nos está pasando, qué necesitamos, cómo me encuentro, ¿sí? Pensemos un momentico en nosotros, sinceramente, es una realidad. No todo el tiempo nosotros pensamos en nosotros mismos. Esta semana hablaba con un compañero del colegio y mencionamos un amigo, otro compañero, hace por ahí 15 años no lo vemos. Y yo pensaba, y tocábamos este tema, fíjese. Tenemos un amigo que estudió con nosotros y hace 15 años y no pensábamos en él. No, ni idea. Dime si no. No nos acordamos, no pensamos en nosotros mismos, ¿sí?
Pero hay una cosa que sí somos buenos nosotros, para recordar las cosas malas. ¿O no? Y hay personas que pareciera que tuvieran un medidor de quejas. ¿Sí? Recuerdan todas las cosas que le han hecho. ¿Sí? El día, la hora, el mes, el año, los nombres. ¿Sí? Todo, absolutamente todo. Y no olvidan. ¿Sí? Pero Dios nunca olvida a sus hijos. Amén. Dios nunca olvida a sus hijos. Mire lo que dice ahí. Porque yo sé que los pensamientos, dice, que tengo. Pero saben que la mejor traducción es la siguiente: he estado pensando en ti. ¿Sí? Porque yo he estado pensando en ti. Pero no es que se acordó como nosotros. Ay, me acordé. Ayer lo pensé. No, no es eso. Es que Dios siempre te tiene a ti, ¿qué? En su pensamiento. ¿Sí? Y ellos allá en Babilonia necesitaban saber eso. Y cuando usted está en su dificultad, debe recordar, Dios, ¿qué? Piensa en mí. Dios está pensando en mí. ¿Sí? Y recuerden el versículo que vimos la semana anterior, el versículo 10. Eso fue más o menos lo siguiente: les tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Los voy a volver a llevar a Jerusalén. ¿Cuál es la mala noticia? En 70 años. Ay, en 70 años. ¿Sí? Pero ¿qué está diciendo aquí en el 11? ¿Crees que me he olvidado de ti? No me he olvidado de ti. Estoy ¿qué? Pensando en ti. Y mire, muchas cosas en nuestra vida, y lo que nos contaba Marcos ahorita, muchas cosas en momentos de nuestra vida no tienen sentido. Parecen que no tuvieran sentido. ¿Sí? Pero en ese momento, ¿qué tenemos que recordar? Dios está pensando en ti. Dios está pensando en cada uno de nosotros. No te he olvidado. Todavía son mis hijos. Todavía son mi pueblo. Necesitaba ser disciplinado, pero necesitaba disciplinarte. ¿Pero qué? Estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti. Y Dios sabe lo que está pensando, aunque nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque es que sabemos tan poquito, entendemos tan poquito, tenemos tantas preguntas, ¿sí? Pero lo que sí estamos seguros es que ¿qué? Dios está pensando en nosotros. Amén. Pero no solamente es saber que Dios está pensando en nosotros, sino que está pensando. Los pensamientos de Dios hacia nosotros son buenos. Dice que pensamientos de ¿qué? De paz y no de mal. Pensamientos de paz. ¿Sí? Hay varias traducciones y quiero leerles algunas. Dice así: planes de bienestar y no de mal, Nueva Versión Internacional. Planes para cuidarte, no para abandonarte. Planes para el bien y no para el desastre. Planes de bienestar y no de problemas.
¿Sí? Nunca entenderemos bien Jeremías 29:11 si pensamos y lo regalamos como un amuleto para la buena suerte, como un amuleto para que nos vaya bien, como un amuleto para protegernos del dolor y del sufrimiento. Para eso no es Jeremías 29:11. Recuerden, fue dado a los judíos que estaban ¿dónde? Babilonia. Y fue dado para darles a ellos allá esperanza. Dios no nos ha olvidado. Y esto que estamos viviendo no va a durar para siempre. No es una tarjeta para decir que nunca nos va a pasar nada. ¿Qué estaba haciendo? Mire, Dios está diciendo, recuerden, lo vemos en los versículos anteriores. Yo, dice Dios, yo fui el que los envié a Babilonia. Está diciendo, yo te envié a Babilonia. Pero mientras estás en Babilonia, estoy pensando en ti. No me he olvidado de ti en Babilonia. Estoy contigo en Babilonia. Vas a tener un futuro en Babilonia. Recuerden, construyan casas, siembren, cásense, tengan hijos. Y por último dice, los voy a volver a llevar a casa desde Babilonia. Dios, ¿qué está diciendo? Te amo, eres mi hijo, aunque la arruinó mucho, pero todavía tengo grandes planes para ti. Y ellos pensaban que sus planes eran esos 70 años, pero los planes de Dios vienen hasta hoy. No solamente fue para esos 70 años. Entonces, la próxima vez que el enemigo le hable a su oído, que alguien le empiece a decir, Dios se olvidó de usted, Dios no se acuerda de usted, Dios está esto y Dios lo otro, ¿usted qué le va a decir? Un momentico. ¿Dios qué? Piensa en mí. ¿Y qué está pensando? Cosas para bien. Entonces, ¿qué está tratando de hacer Dios cuando permite que sus hijos pasen por pruebas duras y sufrimiento profundo? ¿Qué está tratando de hacer? 5 cosas. Número 1, Dios está tratando de limpiarnos del pecado y de la iniquidad. Muchas de las situaciones que nosotros vivimos es porque nosotros no las buscamos. El pueblo de Israel se lo buscó por su idolatría a Baal y todo eso que hicieron, y Dios les advirtió. ¿Sí? Y a veces Dios permite eso para limpiarnos de todo pecado e iniquidad. Recuerden, lo vimos la semana anterior. Después del exilio, nunca más el pueblo de Israel tuvo nada que ver con idolatría, con Baales, con Astarte, Astarot, con nada de eso. Fue una medicina efectiva. Número 2. Segundo, Dios usa el sufrimiento para probar nuestra fe. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque cuando estamos ahí, viene la situación. ¿Vas a seguir creyendo en el Señor? ¿Voy a seguir teniendo fe cuando la cosa está difícil? ¿Vamos a seguir confiando en Él cuando las cosas no van como yo quiero? ¿Me voy a aferrar a la fe en mi Señor Jesús en estos momentos difíciles o me voy a apartar? Hay muchos que se van. Tercero, Dios usa tiempos de dificultad
para hacernos humildes. Hay algo que a veces es contraproducente. Cuando las cosas van bien, van muy bien, ¿cuál es el peligro? Es que yo soy muy guapo. Es que lo que yo hice, la vanagloria, ¿sí? El orgullo por los logros, ¿sí? Y a veces Dios permite eso para llevarnos a ponernos de rodillas y hacernos ¿qué? Humildes. Cuarto, Dios usa los tiempos difíciles para prepararnos para ministrar a los demás. Y eso es algo supremamente interesante, que cuando el Señor nos saca de allá, nos pone para servir a otros que están pasando por esa misma situación y poderles decir, yo sé qué es eso, venga le cuento. Y ayudarles, ministrarles, servirles. Y quinto, Dios usa los tiempos difíciles para prepararnos para una nueva comprensión de su carácter. ¿Qué significa eso? Cuando estamos allá, enfrentando todo eso, vamos a aprender cosas de Dios que no sabíamos. Como esta, Dios siempre piensa en mí. Lo que nos contaba Marcos, ¿sí? Dios fue misericordioso, ha sido misericordioso todo el tiempo. Y a veces no entendemos cómo Dios hizo. Nos muestra su amor, su misericordia, su gracia, su bondad. Y cuando estamos en esa situación, es que aprendemos mucho más de Dios. Y en años anteriores, alguien pasó por momentos muy traumáticos, muerte de seres queridos, enfermedad, pérdida de trabajo, muchas cosas difíciles. Y esta persona me decía, he aprendido que soy una persona que necesita desesperadamente la gracia de Dios. Los tiempos difíciles le ayudaron a entender que solamente tenía al Señor. Y en cierto nivel todos lo sabemos. Todos sabemos, ¿sí?, que separados del Señor, ¿qué? Nada podemos hacer. Pero a veces solo lo entendemos cuando estamos en el fondo. Lo sabemos, pero lo venimos a recordar porque lo olvidamos muy pronto. Entonces, Dios siempre ¿qué? Piensa en nosotros. ¿Y qué piensa? Para bien, no para mal, ¿cierto? Y entonces Dios tiene la intención de darnos un futuro lleno de esperanza. Dice, para darles un futuro y una esperanza. Y otra traducción dice, para darles el final esperado. El final esperado. Dios tiene un fin designado para usted, para nosotros como sus hijos, como su pueblo. Dios tiene un final y Él nos va a llevar allá. No lo podían ver en ese momento. Fuera de eso le dijeron que eran 70 años. Dios levantó un pagano, Nabucodonosor, y se los llevó. Y levantó otro pagano, a Ciro, para darles ¿qué? Libertad. Ellos no sabían lo que estaban haciendo, pero Dios estaba trabajando para obrar en sus vidas. Y el final no solamente fue el regreso a Jerusalén, eso fue solamente una partecita. El final es hasta hoy, la obra de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, visto desde este punto de vista, Jeremías 29:11 es un gran consuelo. Amén. Especialmente cuando atravesamos ¿qué? Tiempos difíciles. Nos enseña que Dios piensa en nosotros, que sus pensamientos son para bien, son buenos, y en el momento en que Él haya designado, ¿va a hacer qué? Va a completar su obra, un buen futuro y una esperanza. Una ilustración. Cuando fuimos pastores en Buga Valle, allá había, creo que todavía está, una fábrica que se llamaba en ese momento Conalvidrios. Y tuvimos la oportunidad de conocer a un ingeniero americano y nos llevó a conocer y nos explicó un poco el proceso del vidrio. Y es más o menos esto, ¿cierto? El vidrio se funde, se mete en unas máquinas y eso van saliendo, como lo vemos ahí, ¿sí? Van formaditas, pero si usted, no con el dedo, sino con guante, toca eso, ¿sí? Eso explota. Es supremamente frágil, ¿sí? Pero está caliente, ¿sí? ¿Y qué viene? Dice que ahí sí como está la botella, ¿sí? Es muy frágil y tienen que meterla en un horno. Eso va pasando por un horno, ¿sí? Eso se llama curar la botella, ¿sí? Si esa botella no pasa por ese fuego, ¿sí? No va a servir. Va a ser muy frágil, ¿sí? Esa botella pasa por el fuego, ¿sí? Y cuando sale fuerte. ¿Y qué sucede? Pues sucede lo siguiente: cuando ya sale, cuando pasa por el fuego, sale fuerte y sirve para el propósito que fue hecha, para cumplir el plan que Dios había hecho, ¿sí? Entonces, ese fuego es beneficioso para la botella, porque la hace ¿qué? Fuerte. ¿Y eso qué significa para nosotros? ¿Sí? Cuando pasan situaciones en nuestra vida, es Dios que pasándonos ¿qué? Por el fuego, ¿sí? No nos podemos saltar esos tiempos. Y aquí hago una advertencia a los padres: cuidado con salvar a toda hora a sus hijos de sus problemas, porque se vuelven generación de cristal y medio los tocan y se desbaratan. Necesitan pasar por el fuego, porque cuando pasan van a salir ¿qué? Fuertes, fuertes, fuertes. Necesitamos pasar por el horno. Pero recuerde, usted no va a estar en el horno más de lo necesario. ¿Y qué dijo Sandra? Y no vamos a estar solos. Amén. Dios no nos va a dejar en el horno más de lo necesario, ni un segundo más. Y nunca vamos a estar ¿qué? Solos. Y cuando llegue el final designado, saldremos ¿qué? Más fuertes que antes. Pregunta: ¿qué diferencia hace ser cristiano? Usted dirá, pero un momentico, ¿sí? ¿Qué diferencia? Como cristianos, ¿qué nos pasa?
Sufrimos como todo mundo sufre, ¿o no? ¿Nos enfermamos? Como todos nos enfermamos. ¿Llegan crisis económicas? Llegan crisis económicas. ¿Qué diferencia entonces hace ser cristiano? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Que tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Que tenemos Jeremías 29:11, que nos recuerda que cuando estamos allá en el horno, ¿qué pasa? Él está con nosotros. ¿Qué diferencia hace ser cristiano? Que Jesucristo ha muerto. Que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte y venció el pecado. Si conocemos a Jesús, tendremos todo lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. No estamos solos. Dios siempre nos tiene que en sus pensamientos. Y lo que piensa siempre es que cosas para bien. Y que al final se va a cumplir los propósitos de Él. Termino. Si tu camino es oscuro, sigue creyendo. Cuando tu prueba termine, dirás lo que los santos han dicho todos los tiempos. El Señor estuvo conmigo todo el tiempo. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra y por esta promesa. Que no la tomemos como un amuleto para que nunca nos pase nada. Que esta promesa es cuando estemos atravesando el fuego, el horno, el sufrimiento, la enfermedad, la crisis. Señor, cuando estamos ahí en el fondo, muchas cosas no entendemos. Y hasta podemos llegar que tú te has olvidado de nosotros. Pero hoy tú nos recuerdas, Señor, siempre estoy pensando en ti. Eres mi hijo, te tengo en mis pensamientos, no te he olvidado. Gracias, Señor. Porque no estamos solos. Y tú piensas en nosotros. Y lo que piensas es para bien. Aunque en el momento no lo entendamos, nunca es para mal. Y llegará el día donde tú vas a terminar la obra. Todo va a llegar al final que tú quieres y que tus propósitos han planeado. Señor, creemos en ti, Señor Jesucristo. Creemos como nuestro Señor y Salvador. Eres nuestro Señor y Salvador. Nunca estamos solos. Tú que eres totalmente Dios y totalmente hombre, nos entiendes, nos conoces, nos amas. Y tenemos la seguridad, no solamente de la salvación y vida eterna, sino de que no estamos solos. Y que cuando atravesamos esos momentos difíciles, tú estás a nuestro lado. Y podemos decir, como los santos de todos los tiempos, el Señor estuvo conmigo en todo el camino.
Te alabamos, Padre, y te bendecimos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados, que el Señor les bendiga, que tengan muy buena semana. Y el próximo domingo terminamos esta serie, Cuando la vida. Dios les bendiga, no se vayan sin despedirse, sino abrazar a su hermano. Dios les guarde. Nos vemos el miércoles con la ayuda del Señor.